Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos los que se están conectando y los que se conectarán en un futuro. También muchas gracias a Promptel por el espacio, por abrirnos este taller y por darnos la oportunidad de poder platicar con todos ustedes. También al ingeniero Marcial Hernández, también muchísimas gracias a todo su equipo por todo el esfuerzo que han hecho para que se lleve a cabo este taller. Y pues bien, como justamente nos estaba platicando el ingeniero Daniel, la idea de este taller es darles una visión muy general desde la perspectiva legal del sector de las telecomunicaciones en México. Este taller, como bien decía Daniel, está dividido en 4 sesiones porque es muchísima información. O sea, prácticamente vamos a estarles resumiendo en estas 4 sesiones el derecho de las telecomunicaciones, que nosotros como abogados los vemos tal vez en un semestre completo o en una especialidad completa en la universidad y en estudios de posgrado, pero vamos a intentar acotarlo y hacerlo lo más didáctico y dinámico posible. Para que todos, pues, podamos entender y ya sea que seamos parte del sector como prestadores de servicios de telecomunicaciones o como lo que somos prácticamente todos, que también somos usuarios de este mercado, ¿no? Entonces es importante que sepamos cuál es el fundamento legal, de dónde viene, por qué está regulado y eso es lo que nos vamos a enfocar en estas 4 sesiones. En esta primera sesión nos vamos a enfocar prácticamente en conceptos muy generales del derecho de las telecomunicaciones. Vamos a ver qué es un servicio público, por qué está regulado el servicio público, por qué las telecomunicaciones justamente son servicios públicos de interés general. Vamos a explicarles qué es una red de telecomunicaciones, cuáles son los tipos de redes que existen. Vamos a hablar sobre un concepto que viene en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que es la neutralidad de las redes. Y finalmente vamos a hablarles sobre el otro concepto también que viene en la ley y en la Constitución, que es el concepto de convergencia. Igual les repetimos, somos abogados, tenemos una formación 100% legal, pero vamos a intentar ser lo menos abogados posibles para que todos nos podamos entender, ¿no? Si han tenido oportunidad ya de revisar otro tipo o de participar en otro tipo de talleres, pues ya justamente Promptel ha hecho este ejercicio y esfuerzo por brindar información de índole técnica, de índole económica, y ahora nos toca a nosotros como de índole legal. Y bueno, ahora Rubén, le voy a pasar la palabra a Rubén para que nos empiece a explicar un poco de estos conceptos. Buen día a todos, muchas gracias y a Promptel por esta oportunidad. Y bueno, pues vamos a entrar en materia porque tenemos poco tiempo. Como decía Sofía, vamos a hablar de conceptos básicos primero. Entonces, un poquito más adelante vamos a ir viendo de qué saber estos conceptos básicos, ¿no? El primer concepto que vamos a ver nosotros es el de servicio público. Vamos a ver que en la propia Constitución y en diversas leyes no existe una definición tal cual de servicio público. Entonces tenemos que irnos mucho a la doctrina para tener esta definición. Y bueno, como bien está en el slide, doctrinalmente se engloban en diversas características, que es primero es una función administrativa regulada o prestada por el Estado. ¿Esto qué quiere decir? Hay diferentes funciones administrativas, ¿no? Se dividen en varias. Una de estas es el servicio público. Podrían ser también la obra pública y la función pública en general, pero ahorita nos vamos a concentrar en servicios públicos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Normalmente, son servicios que tendría que prestar el Estado, ¿no? Originariamente, el servicio tendría que ser prestado por el Estado para satisfacer las necesidades generales, ¿no? Ese es el otro punto, que cubren necesidades colectivas de una sociedad o de interés general. Aquí es importante saber que obviamente hay muchas actividades del Estado que cubren necesidades colectivas, ¿no? O que son en favor del interés general. La diferencia del servicio público es que este es un núcleo, ¿no? Este es su razón de ser, el cubrir la necesidad colectiva de la sociedad. Y bueno, aquí vamos a ver que puede ser prestado por los 3 órdenes de gobierno, como ya sabemos, el federal, estatal, municipal, y también puede ser prestado por particulares. Este es el ejemplo de las telecomunicaciones, que sabemos que desde hace años es prestado por particulares, y bueno, esto se da a través de la figura del concesionamiento, que también más adelante vamos a ver. Hay ciertas características de los servicios públicos, hay quienes pues ponen un poco más, pero creo que los nucleares son continuos, mutables y prestados en igualdad de circunstancias a los destinatarios. Son continuos, ¿por qué? Porque no podemos interrumpirlos sin que haya una fuerza de fuerza mayor o un caso fortuito o alguna razón que justifique el que estos sean interrumpidos. Y también son continuos porque van a tener que prestarse durante todo el tiempo que
digamos, que subsista la necesidad de que estos sean cubiertos, ¿no? Y por la propia naturaleza de la mayoría de los servicios públicos, pues estos subsisten durante muchísimo tiempo. Un ejemplo muy aterrizado de servicios públicos, por ejemplo, es el servicio de agua, electricidad, alcantarillado y, bueno, los servicios de telecomunicaciones. Más adelante vamos a ver que antes no se clasificaban tal cual en la ley y ahora sí ya la Constitución los contempla como tal. Bueno, son mutables, ¿por qué? Porque son servicios que van cambiando de acuerdo a las propias necesidades de la comunidad, ¿no? Entonces, por eso es que no siempre son los mismos o no siempre tienen la misma forma de prestarse porque van cambiando. Y prestados en igualdad a los destinatarios, esto es justamente uno de los principios de los servicios públicos, al igual de las telecomunicaciones, es este concepto de igualdad, que no podemos nosotros digamos, prestar selectivamente los servicios. Por supuesto que en los servicios públicos va a haber diversos tipos de destinatarios, de acuerdo con lo cual sí puede haber clasificaciones de destinatarios, pero tienen que darse en igualdad de condiciones al público en general, a toda la sociedad. Justamente retomando un punto que Rubén les estaba explicando, el tema de las funciones del Estado. Tenemos que el Estado, pues, como un ente gigantesco, un poco arriba de todos nosotros, tiene diferentes tipos de funciones. Tiene funciones legislativas, tiene funciones judiciales y tiene funciones ejecutivas o administrativas. Justamente dentro de las funciones administrativas que tiene el Estado, constitucionalmente hablando, específicamente en el artículo 28 constitucional, se definen dos tipos de funciones administrativas. Las primeras son las estratégicas. ¿Qué implica una función estratégica del Estado? Pues que justamente la prestación es una prestación exclusiva del Estado, es decir, el Estado va a ser quien se haga cargo de ejecutar estas funciones administrativas. Como les platicaba Rubén, el Estado lo puede hacer a través de su parte federal, de su parte estatal o de su parte municipal. En el caso de las estratégicas, aquí les pusimos los ejemplos que contiene el artículo 28 constitucional. Dentro de estas, que son exclusivas del Estado, es con lo que nos gustaría que se quedaran, que las estratégicas son una función exclusiva del Estado. Tenemos a la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, la planeación y control del sistema eléctrico nacional, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, los minerales radiactivos y generación de energía nuclear, los telégrafos y radiotelegrafía y los correos. Entonces, estas, como ya dijimos, son exclusivas del Estado. Solamente el Estado podrá prestarlas a todos nosotros como gobernados, ¿no? El segundo tipo de función administrativa que tiene el Estado son las prioritarias. También están en el artículo 28 constitucional y es justamente aquí donde encontramos al sector en el que vamos a basar prácticamente todo el taller, las telecomunicaciones y la radiodifusión. ¿Cuál es la característica principal de estas áreas prioritarias del Estado? Es que el Estado va a ser quien tenga la rectoría y quien va a proteger la seguridad y soberanía de la nación, pero tiene esa característica específica que lo puede prestar el propio Estado o también lo pueden prestar particulares a través de una figura de derecho administrativo y de derecho público que es el concesionamiento. Y vamos a verlo más adelante, tenemos la clase que sigue, es específicamente en temas de concesiones y permisos, pero es importante que se queden con esa idea, ¿no? Que las áreas prioritarias, constitucionalmente hablando, son aquellas en donde el Estado ejerce la rectoría, o sea, siempre va a estar regulado por el Estado, pero le permite a los particulares que la presten a través de la figura del concesionamiento. En el artículo 28 constitucional señalan cuáles son las dos áreas prioritarias, que es la comunicación vía satélite, dentro de estas que encontramos a las telecomunicaciones genéricamente, y el área de ferrocarriles. Es decir, en estas dos áreas el Estado va a regularla, pero le va a permitir a particulares que lo presten a través de figuras de concesionamiento que igual vamos a ver más adelante. El siguiente, justamente a raíz de que este tipo de servicios públicos son materia de concesionamiento, es importante darles un poco el antecedente, que a partir de la reforma constitucional de 2013, que muchos recordaremos, que fue una serie de reformas constitucionales en diferentes áreas, una de ellas fue la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Y fue a partir de esta reforma que se le otorga a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión la característica de servicios públicos, es decir, la propia Constitución ya prevé que estas dos áreas
que estos dos sectores, telecomunicaciones y radiodifusión, ahora ya serán servicios públicos de interés general, es decir, ya le van a aplicar todas las características que nos explicó Rubén al principio de esta charla. Este taller lo estamos basando únicamente en telecomunicaciones. Ahorita vamos a darles nada más un esbozo de qué son las telecomunicaciones y qué es la radiodifusión, pero son sectores diferentes, aunque están regulados ya por la misma ley, pues tienen reglas específicas diferentes, ¿no? Porque tienen también fines diferentes. Justamente las telecomunicaciones constitucionalmente tienen ciertas características. Una son un área de interés general, que como ya les había explicado Rubén, pues viene del tema de que son servicios públicos y por lo tanto el Estado tiene que satisfacerlos de forma general a todas aquellas personas que habiten el territorio nacional, ¿no? En las telecomunicaciones el Estado como rector va a garantizar que todos estos servicios se presten en condiciones de competencia, en condiciones de calidad, pluralidad, cobertura universal, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. Rubén les va a platicar un poquito más adelante cuáles son les va a explicar estos principios rectores de las telecomunicaciones uno por uno, pero ahorita nada más se los menciono así de forma general. Y también constitucionalmente la radiodifusión también tiene ciertas características muy similares a las telecomunicaciones, pero hay un punto que nos interesa mucho explicarles para que puedan diferenciar entre las telecomunicaciones y la radiodifusión. La radiodifusión también es un servicio de interés general, es decir, todos tenemos derecho a acceder a él, todos tenemos derecho a gozar de los beneficios que nos da la radiodifusión. El Estado también va a garantizar que se ha prestado en condiciones de competencia y calidad, pero la característica que hace la diferencia con la radiodifusión es que tiene un fin muy cultural. O sea, es decir, el Estado se va a asegurar de que los prestadores de servicios de radiodifusión sigan ciertos principios como, por ejemplo, la pluralidad, la veracidad de la información, el fomento de la identidad nacional y principalmente contribuir a los principios del artículo 3º constitucional, que como todos sabemos está enfocado a la educación. Entonces, aquí vemos cómo la radiodifusión tiene un toque muy social. Está enfocado a que todos seamos destinatarios de comunicación, de servicios de comunicación y que estemos comunicados con temas más culturales y más de noticias y más de identificarnos como mexicanos. Sin embargo, la radiodifusión, las telecomunicaciones tienen un fin un poco más comercial, ¿no? Rubén se los va a explicar un poquito, bueno, creo que es lo que sigue ya. Así es. Sí hay distinción, en realidad, tanto radiodifusión como telecomunicaciones son parte de telecomunicaciones en digamos, una definición amplia, ¿no? Pero sí se distingue justamente lo que comentaba Sofía, aparte de la gratuidad también de los servicios, ¿no? Siempre ha sido 100% gratuito. Y bueno, también es bueno decir que también las telecomunicaciones pues aportan también esta parte cultural, sin embargo lo hacen un tanto diferente que la radiodifusión. Que hayan sido ahora catalogados como servicios públicos nos da justamente lo que decía Sofi, ciertos calificativos, ¿no? El excomisionado Gabriel Contreras decía que eran atributos especiales de las telecomunicaciones, ahora que ya se ven 100% como servicios públicos. A lo mejor ahí, si ustedes se pueden investigar un poquito, van a encontrar criterios que decían que antes de la reforma ya eran también servicios públicos, de facto, ¿no? Y sí era así, solamente que había ahí una pequeña discusión porque no venían tal cual en la Constitución. Pero bueno, ¿cuáles son los principios constitucionales? Primero es la competencia. ¿Qué quiere decir la competencia? Pues que todos los que quieran prestar los servicios de telecomunicaciones deben de tener la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y aquí entra también la cuestión de piso parejo. Entrar bajo un piso parejo, ¿qué quiere decir esto? En las mismas condiciones. Obviamente hay procedimientos administrativos que se tienen que seguir antes de entrar al mercado de las telecomunicaciones. Y aquí vamos entre qué tan flexible o qué tan rígido es el acceso al mercado. Y esto viene dependiendo de qué es lo que tenemos. En México tenemos las concesiones y las autorizaciones. Hay otros países donde existen solamente notificaciones de que vas a prestar el servicio. Entonces, lo que tenemos en este momento puede ser un tanto más rígido para algunos, pero también es porque están, digamos, protegiendo los demás principios que ahora vamos a ver, teniendo ese control de quién entra y quién no entra en el mercado. El siguiente es el de calidad. Obviamente aquí va a depender del servicio, va a depender de la tecnología con la que se esté prestando el servicio, pero también al ser un servicio público,
pues el Estado es quien dicta las normas, dicta las reglas del juego para poder prestar estos servicios. Entonces, si bien dependerá mucho de la tecnología, también se establecen ciertos mínimos de calidad en la prestación de servicios. Un ejemplo de esto es en las antiguas concesiones, se establecía en la propia concesión cuáles eran los mínimos de calidad que tú debías de tener en la prestación del servicio. Posteriormente ya existieron lineamientos, hay unos lineamientos, por ejemplo, para el servicio móvil que son de 2018, alineamientos para el servicio fijo que son justamente de este año y donde ya hay un mínimo de calidad a seguir, digamos, en la prestación del servicio. Después viene la parte de pluralidad como diversidad, ¿no? Diversidad tanto en a quién voy a llegar, quién va a participar en el mercado. Esto de pluralidad, sobre todo en la ley, se remarca mucho en la parte de radiodifusión, porque es pluralidad de contenidos, pluralidad de actores, pluralidad de información. En telecomunicaciones lo vemos como pluralidad de a quién va a llegar ese servicio. Por ejemplo, pluralidad en el tipo de concesiones que se pueden otorgar, ¿no? Ya se abre un poquito más a la parte social, a la parte indígena también. Entonces, esto es parte de esta pluralidad. La parte de cobertura universal. La cobertura universal, pues, es justamente todas las personas que viven en el territorio nacional o que visitan el territorio nacional o que están aquí, tienen derecho a que se les presten los servicios públicos de telecomunicaciones. Y la cobertura universal se divide a su vez de que estos servicios se tienen que prestar en condiciones de disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad. Si vemos aquí, una parte importante es la asequibilidad, ¿no? O sea, ¿cuánto para mí el poder obtener el servicio? Y esto de asequibilidad, pues no es igual en todas partes, ¿no? O sea, la asequibilidad es diversa en diferentes países, porque esto dependerá del ingreso que tenga cada una de las personas en estos países, que es asequible y que no es asequible. La condición que viene es la interconexión. La interconexión es un requisito, como decimos los abogados, sine qua non, es un requisito que no se puede cambiar para la parte de la competencia también. O sea, la interconexión en sí es una comunicación o unión lógica, técnica y física en ocasiones de las redes de telecomunicaciones. Entonces, pero sí es muy importante aquí la interconexión. Sin la interconexión no podríamos justamente hablar unos con otros, aunque tuviéramos un proveedor distinto de acceso a Internet o de acceso a telefonía. La interconexión sobre todo tuvo una mayor exposición en la parte de telefonía. No sé si recuerdan que hace un tiempo no podías tú mandar un SMS si eras de Telcel a otra compañía, ¿no? A Usacell, hablando de cualquiera, o de una compañía a otra, hasta que hubo un desacuerdo de interconexión, lo resolvió el IFT, los obligaron a interconectarse en ciertas condiciones y bueno, ya podías tú mandar mensajes de uno a otro. Lo mismo pasó hace muchísimo tiempo con la parte de voz, ¿no? También podías hablar solamente con tu compañía. Entonces, por eso la interconexión es un requisito indispensable para la competencia y para que el mercado de las telecomunicaciones funcione correctamente sin tener que tener para los nuevos entrantes erogaciones en una doble instalación de infraestructura, por ejemplo. Ahorita Sofi nos va a hablar del resto de características. De los principios, justamente, gracias. Otro de los principios constitucionales de los servicios de telecomunicaciones y las telecomunicaciones como sector en general es la convergencia. La convergencia es un elemento, un término 100% tecnológico. Va de la mano con el desarrollo de la tecnología. ¿Qué implica la convergencia? Que justamente una misma red de telecomunicaciones, por los avances tecnológicos, sea lo suficientemente eficiente para que a través de ella se puedan prestar diversidad de servicios de telecomunicaciones. Quienes han tenido la oportunidad de prestar servicios o ser parte del sector previo a la reforma constitucional y hace muchísimos años cuando se abrió cuando se abrió la competencia a este sector, sabrán que antes las redes estaban como muy enfocadas a la prestación de un solo servicio de telecomunicaciones. Es decir, yo tenía mi red para prestar el servicio de televisión restringida, ¿no? Justamente por los avances tecnológicos, las redes se van haciendo más eficientes, las tecnologías se van haciendo más eficientes. Aquí también entra mucho el tema del uso eficiente de espectro radioeléctrico, que lo vamos a ver en un módulo en específico, que es el espectro como medio de transmisión, pero va muy de la mano con ello. Que la sea eficiente el uso de espectro o de cualquier tipo de red alámbrica o inalámbrica, esto permita que los prestadores de servicios de telecomunicaciones puedan prestar una diversidad de servicios a través del mismo tipo de infraestructura, ya sea
propia o arrendada o alámbrica e inalámbrica, ¿no? También seguro nosotros todos como usuarios fuimos testigos de que antes teníamos un proveedor de servicios de telefonía fija, teníamos un proveedor de servicio de internet y teníamos un proveedor de servicio de telefonía móvil. Ahora, justamente gracias a la convergencia, podemos tener en un solo proveedor más bien nos puede prestar una diversidad de servicios, ¿no? Tenemos el doble, el triple play, y bueno, esto irá avanzando conforme al desarrollo tecnológico, pero la convergencia también es un elemento, es un principio constitucional de las telecomunicaciones. Otro principio constitucional es justamente la continuidad, y esto va de la mano con la definición que ya nos dio Rubén de qué es un servicio público. Al ser un servicio público de interés general, que va a satisfacer las necesidades de la colectividad o de todas las personas que estemos habitando nuestro país, los servicios de telecomunicaciones deben ser continuos, es decir, no debe de haber interrupciones por parte de los prestadores de servicios de telecomunicaciones. Evidentemente, en este concepto debe de haber algún tipo de matiz. ¿Por qué? Porque pues también las redes son operadas por el hombre y también pueden ser sujetas de causas de fuerza mayor o casos fortuitos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy claro es en 2017 con el terremoto que azotó varias partes de la República, pues bueno, muchas de las redes sufrieron daños, hubo cortes de fibra óptica, de repente se cayeron las redes, todos queríamos comunicarnos con nuestros seres queridos, entonces hay una saturación de la red y el servicio ya no era continuo, ¿no? Este es un tema justamente de fuerza mayor y se entiende que debe de pasar, pero la característica principal de este tipo de servicios y lo que busca el Estado es que quienes lo presten de la forma más continua posible y sin el mayor número de interrupciones. Y finalmente, el último principio constitucional es el acceso libre y sin injerencias arbitrarias. ¿Y esto qué implica? Pues que cualquier persona, nosotros como habitantes de México, podamos acceder a este tipo de servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin ningún tipo de discriminación, sin que me digan, mira, tú eres Sofía Solís, tú tienes derecho a recibir un mejor servicio que Rubén Salazar, para nada. Aquí, al ser un servicio público, implica que todos debemos tener acceso a ellos sin ningún tipo de diferencia o discriminación. El siguiente tema que vamos a abordar en esta primera sesión del taller son qué es una red de telecomunicaciones, ¿no? Pues todos recibimos, todos de alguna forma somos usuarios de servicio de telecomunicaciones. Si no lo fuéramos, no podríamos estar conectados en este momento en este taller. La Ley Federal de Telecomunicaciones define qué es una red de telecomunicaciones como un sistema, ¿no? Un sistema que está integrado por un conjunto de medios de transmisión. No importa cuál sea el medio de transmisión, puede ser alámbrico o inalámbrico, pero justamente la red es este sistema en conjunto, ese sistema global que está integrado por diferentes tipos de equipos o de elementos, ¿no? La Ley Federal de Telecomunicaciones también define que es una red pública de telecomunicaciones y nos dice que es justamente una red de telecomunicaciones, pero que es susceptible de la prestación de un servicio público de telecomunicaciones y radiodifusión. Entonces, de esta forma podemos entender que la red de telecomunicaciones es como el género y la red pública de telecomunicaciones es la especie, es decir, se hace pública en el momento en que es susceptible de prestar a través de ella algún tipo de servicio de telecomunicaciones o radiodifusión. Aquí también es importante explicarles, digo, ya justamente Prometel nos ha explicado esta parte que es 100% técnica de que es una red de pública y red pública de telecomunicaciones en otros talleres y los invitamos a que busquen por ahí en la página de Prometel estos talleres que son 100% técnicos o tecnológicos. Pero hay que quedarnos con esta idea, ¿no? Una red de telecomunicaciones pues es un sistema integrado por equipos, por medios de transmisión, pero se hace pública en el momento en que es susceptible de que se transporte a través de ella algún tipo de servicio de telecomunicaciones o radiodifusión. Y también es importante que sepan que justamente los equipos terminales, o sea, mi celular, el celular de todos ustedes, la computadora por la que están accediendo a este taller, el módem que les da su prestador de servicios de telecomunicaciones, su teléfono fijo, eso no forma parte de la red pública de telecomunicaciones, es decir, el equipo con el que recibimos nosotros como usuarios finales, cualquier tipo de servicio de telecomunicaciones, ya no forma parte de la red, es decir, la red es desde que sale del domicilio de nuestro prestador de servicios y todo lo que tiene que pasar, todos los medios de transmisión que tiene que pasar hasta que llegue a nuestras casas, pero nuestro equipo terminal no forma parte de esta red pública de telecomunicaciones.
También aquí hay un tema que sí es importante saberlo porque justamente es lo que estamos viendo, telecomunicaciones. La definición de telecomunicaciones. Nosotros siempre decimos telecomunicaciones es cualquier comunicación a distancia, ¿no? Eso es telecomunicaciones, pero la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión tiene su propia definición, que digamos no es inventada aquí, esto viene desde el reglamento de la UIT, y justamente es toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, datos, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza, que se efectúa a través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos u otros sistemas electromagnéticos, sin incluir la radiodifusión. Eso sí lo agregó aquí el legislador mexicano, ¿no? Eso no viene en el reglamento de la OIT, porque aquí sí hacemos la clara distinción entre radiodifusión y telecomunicaciones. Aquí lo importante es justamente ver todo lo que son signos, señales, escritos, imágenes, que son datos, ¿no? Entonces podríamos resumirlo en toda emisión o transmisión o recepción de datos de cualquier naturaleza que se efectúa a través de un medio de transmisión. Si se dan cuenta, todos los que vienen ahí son medios de transmisión, hilo, radioelectricidad, medios ópticos, físicos, otros sistemas electromagnéticos. Esta lista la tenemos ahí porque es lo que se ha descubierto hasta el momento técnicamente o tecnológicamente Pero que se puede hacer, pero exactamente, ¿no? O sea, podría llegar a una lista interminable esto. Otra cosa que no quiero dejar pasar es que en el principio de es muy importante relacionarlo también con otros dos conceptos, que es la arquitectura abierta y la interoperabilidad de las redes. Esto es muy importante porque todos los que quieran instalar una red pública de telecomunicaciones deben de tomarlo 100% en cuenta. La arquitectura abierta es justamente que esta estructura tecnológica de tu red sea tal que pueda interconectarse y ser interoperable con otras redes. La interoperabilidad es justamente esta parte técnica que hace que esa red de telecomunicaciones o red pública de telecomunicaciones tenga un comportamiento predecible, por decirlo de alguna manera. Entonces, al ser de esta forma, nosotros sabemos que sí se va a poder comunicar una red con otra, ¿no? Entonces, era importante esos dos conceptos antes de pasar ya a la parte de neutralidad de la red. Aquí justamente nada más para condimentar un poco lo que decía Rubén, hay que quedarnos con que el concepto de telecomunicaciones sí viene en la ley, sí nos dice la ley justamente que es un conjunto de datos que se transmite a través de un medio de transmisión, pero también hay que perder de vista que es un concepto 100% cambiante. No son las mismas telecomunicaciones las que tenemos hoy, las que teníamos cuando yo nací, ¿no? Hace muchos años las telecomunicaciones eran prácticamente, digo, yo me acuerdo que para mí las telecomunicaciones eran la telefonía fija y tal vez el fax, ¿no? Y justamente ahorita, pues ya muchos de los que nos están viendo seguramente ya el fax ni siquiera lo conocen, ¿no? Y en ese momento era un servicio de telecomunicaciones. Hoy en día tal vez ya no lo es, porque justamente el desarrollo tecnológico ha dado paso a que se desarrollen otro tipo de servicios a través de los mismos medios de transmisión, nada más que ahora de forma más eficiente. Hoy en día, cuando se les viene a la mente que es un servicio de telecomunicaciones, pues seguramente se les vendrá televisión restringida, telefonía móvil, internet, que son los que más usamos día a día, ¿no? Pero también la comunicación vía satélite, la radiocomunicación, si se acuerdan ustedes del Viper, que de repente teníamos que hablar como a una operadora y mandaban un mensajito y nos llegaba como a un aparatito chiquitito ahí que te llevaban mensajes muy cortitos. Eso hace 10 o 15 años eran telecomunicaciones, hoy tal vez ya está en desuso y le ha dado el paso a otro tipo de servicios como el Internet, ¿no? Que prácticamente es el servicio de telecomunicaciones pues que está como en la punta de moda o de desarrollo tecnológico hoy en día. Perfecto. Ahora viene el concepto de neutralidad de las redes. De este vamos a platicar en sí qué es el concepto y cómo viene regulado en nuestra ley, porque nuestra ley es una de las pocas, inclusive en un curso que tomamos, en el máster que tomamos en una escuela en España, una universidad en España, nos comentaban que no tenían tanto conocimiento de que hubiera este tipo de regulación en países latinoamericanos, sin embargo ya varios lo tenemos, y en México viene establecido con principios, pero primero yo creo que la duda más grande es qué es la neutralidad de la red, ¿no? O sea, primero, pues, como otros conceptos no lo inventamos aquí, y justamente es un conjunto de reglas, o sea, para nosotros esa es la neutralidad de la red, por lo menos como abogados, ¿no? Es un conjunto de reglas que van a evitar que los operadores o los prestadores de servicios de Internet
presten este tipo de servicios de manera discriminatoria o de manera que ellos hagan filtros para saber qué contenido te llega y qué contenido no, y de qué operadores o prestadores de otro tipo de servicios te van a llegar estos servicios. Entonces, como dice aquí en la presentación, es un concepto muy relacionado con la convergencia y el servicio de acceso a Internet. ¿Por qué es tan relacionado con la convergencia? Porque, como decía Sofi hace rato, la convergencia es un tema, sobre todo, hay que, digamos, aterrizar en la época en la que estamos, en una época digital, en la que la convergencia no solamente es en servicios de telecomunicaciones, la convergencia es en un montón de servicios digitales que tenemos a nuestra disposición. Entonces, por eso es necesario regular que quienes dan el acceso a Internet, digamos, a la parte de conexión, no tengan la posibilidad de gestionar los demás servicios, servicios de aplicaciones, por ejemplo, así les llaman en los lineamientos, eh, para que no se pueda discriminar el tráfico, ¿no? Implica que los prestadores de los servicios de Internet van a cursar el tráfico por su red, pero no van a otorgar ninguna preferencia o van a discriminar la fuente o destino del tráfico. Es decir, si yo soy una empresa over the top y tú puedes tener cualquier proveedor de servicio de Internet, ¿no? De los que existen en México, ese proveedor de servicios de Internet no puede discriminar mi tráfico. ¿Y a qué viene esto? Porque tecnológicamente ustedes lo saben, existe tecnología que podría discriminar ese tráfico, degradarlo y hacer que te llegue un servicio con mejor calidad que otro, ¿no? Entonces, eso es lo importante aquí. Impacta en el usuario final, porque será quien decide siempre qué contenido va a ver es el usuario final, ¿no? Y entonces, este es el impacto directo que se tiene sobre él, porque él tiene que elegir o tiene el derecho a elegir qué contenido va y qué contenido no va a ver. Si en un determinado momento él escoge un servicio de streaming o una aplicación y esa aplicación no funciona correctamente con su conexión de Internet, pues es posible que se migre a una plataforma o a un servicio equivalente al que no le está funcionando bien, pero que sí le funciona bien en la red. Entonces, es peligroso, ¿no? Pero bueno. Entonces, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión tiene un capítulo completo que se relaciona con este concepto y lo establece como una obligación a cargo de los concesionarios autorizados que presten el servicio a Internet. Los principios que vienen en este articulado son el de libre elección. Como lo platicábamos, yo como usuario voy a tener el derecho a elegir qué contenido, qué plataformas quiero utilizar. La no discriminación viene relacionado con lo que hemos visto de servicio público también, aunque estos no son servicios públicos de la mayoría, la parte de las plataformas, pero el que te dé el acceso sí te está prestando un servicio público. Entonces no puede discriminar, el tráfico no puede discriminar las aplicaciones, no puede discriminar lo que yo quiero ver. Aquí algo muy importante es que sí puede gestionar el tráfico, por supuesto, ¿no? Esto fue un poquito discutido, ¿no? Que por qué se gestionaba el tráfico, pues se tiene que gestionar forzosamente, ¿no? Eso creo que ya fue sobrepasado de las discusiones, la necesidad o no de gestionar el tráfico. Imagínense en estos momentos, y más, bueno, al inicio de la pandemia, donde hubo un boom de aumento en la capacidad que se necesita para poder acceder a diferentes servicios en la red, y que no hubieran podido gestionar sus redes, bueno, pues esto no estaría sirviendo, ¿no? O sea, el Internet hubiera crasheado aquí, colapsado, si no pudieran ellos gestionar su tráfico. El siguiente principio es el de privacidad. Justamente como todos sabemos, el Internet y el ciberespacio es un lugar de exposición, ¿no? De exposición mayor al mundo físico o analógico. Entonces, siempre que hablamos de tecnología, de Internet, del ciberespacio, hay que cuidar muchísimo la parte de privacidad, ¿no? Porque aquí estamos, digamos, multiplicando la posibilidad de que todos los datos y toda la información que se tiene en estas plataformas, en la propia red, pues quede vulnerable, ¿no? Entonces hay que ver muy específicamente esta parte de privacidad. Luego, transparencia e información, también es un derecho de los usuarios, el que toda la información, bueno, más bien el estar informados de qué servicios se le están prestando, de qué plataformas se pueden utilizar, aunque se deben de poder utilizar todas. El que viene justamente es gestión de tráfico. Esto ya lo platiqué un poquito. Gestión de tráfico, se tiene que gestionar forzosamente el tráfico, ¿no? Hubo algunas voces que comentaban, ¿no? Hemos escuchado, ¿no? Que ¿por qué se gestiona el tráfico? Se gestiona el tráfico porque
desde la red más pequeña hasta la red más grande lo necesita, ¿no? Como ya dijimos, si no, no serviría a la propia red, ¿no? También iría de muchos principios de Internet, ¿no? Que justamente pues son de mejor esfuerzo y otras cuestiones que hacen o te orillan a que tengas que gestionar el tráfico forzosamente. El siguiente principio es el principio de calidad, que como ya hemos platicado, sí existe cierta regulación acerca de la calidad de los servicios. Aquí ya podremos ir también a la parte de plataformas digitales en la calidad de servicios. A lo mejor se sale un poquito de la parte de regulación del instituto, pero también es bueno que lo toquen y que esté, digamos, en la propia ley, porque entonces no podemos decir que no se nos dijo, ¿no? Como proveedores de servicios, ya sea de acceso o de otro tipo, también como plataformas. Luego, desarrollo sostenible de la infraestructura. Esto es básico también. Desde las primeras concesiones hace mucho tiempo venía que tenías que estar haciendo reportes del avance de inversiones y de infraestructura, y también decía que si tú en un momento determinado utilizabas una tecnología diferente pero mejor para llevar a cabo, para llevar los servicios a tus usuarios finales, pues adelante, ¿no? O sea, no era castigado ni penado. De hecho, el desarrollo sostenido de infraestructura es un requisito también indispensable para que toda esta parte de acceso a Internet y sobre todo los recursos que se necesitan para poder acceder a Internet sean utilizados de la mejor manera, ¿no? Siempre estamos buscando la optimización. Si nos hubiéramos quedado en un desarrollo de infraestructura de hace años, por ejemplo, siempre había algunos foros de prospectiva de qué iba a pasar, por ejemplo, con el espectro radioeléctrico. Muchos decían, bueno, es un recurso, bueno, eso es bien sabido, ¿no? Que es un recurso natural, no renovable, y entonces es finito. Muchos decían, no, pues para tal año a lo mejor ya no vamos a tener espectro disponible, ¿no? Ya se acabó. ¿Qué pasa aquí? Pues que va justamente esa optimización de la tecnología y el desarrollo sostenible de la infraestructura es la que hace que se haga un mejor uso de los recursos que tenemos para poder proveer los servicios de telecomunicaciones. Sí, como decía Rubén, este es un principio muy económico que va relacionado con la eficiencia, ¿no? De hacer mucho más con menos o hacer mucho más con lo que tenemos. Y para cerrar la sesión del día de hoy, vamos a hablar también de un principio, de un concepto más bien que se desarrolla a partir de la reforma constitucional, que es la convergencia. Ya lo hemos platicado ahorita en esta sesión, lo platicamos como parte de los principios constitucionales de las telecomunicaciones. Y justamente la convergencia como tal, no hay una definición. Nosotros como abogados siempre que nos preguntan algo, oye, ¿qué es la compraventa? Pues hay que irnos a la definición de compraventa, ¿no? ¿Qué es la paternidad? Pues hay que irnos a la definición. Regularmente las leyes nos dan definiciones de los términos que van a tratar a lo largo de la ley. Sin embargo, con este concepto, ni en la Constitución ni en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión hay una definición específica de qué es convergencia. Sin embargo, podemos hacer una interpretación a partir de cómo se prevé o cómo se dicta en la Ley Federal de Telecomunicaciones el concepto de convergencia. Hay dos partes o dos artículos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión en la cual se desarrolla el concepto de convergencia. El primero es justamente en el objeto, ¿no? En el primer artículo de la Ley Federal de Telecomunicaciones señala que la ley es de observancia general y que tiene justamente como por objeto, entre otros, la prestación de servicios de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión de una forma convergente. Justamente iba mucho de la mano con lo que le estaba platicando Rubén ahorita del tema de eficiencia de las redes, es justamente que a través del mismo medio de transmisión o de la misma red pública de telecomunicaciones se pueda prestar una diversidad de servicios de telecomunicaciones. También va muy enfocado con el uso eficiente del espectro radioeléctrico, que lo vamos a ver en otro módulo en específico de este taller, el espectro como un bien de dominio público y el espectro como una transmisión que debe de hacerse eficiente, ¿no? Porque obviamente es finito este medio de transmisión. Entonces, bueno, la convergencia aparece en ese primer artículo de la Constitución como objeto de la ley y también aparece cuando en la ley habla del Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico. Justamente en este artículo señala que este programa anual que emite el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como órgano regulador en materia de telecomunicaciones, debe promover la convergencia de redes y servicios. ¿Para qué? Justamente aquí ya nos habla la ley del concepto económico de eficiencia, para que se haga un uso eficiente justamente de las redes de telecomunicaciones, ¿no?
Y también la ley habla del concepto de innovación en el desarrollo de aplicaciones y tecnologías. Es decir, como ya les habíamos platicado, estos conceptos de convergencia, de telecomunicaciones, van muy de la mano con el desarrollo tecnológico. Y es también labor del órgano regulador promover que se haga un uso eficiente de cualquier tipo de medio de transmisión y que a la par de hacerlo eficiente se pueda prestar un mayor número de servicios de telecomunicaciones. Y justamente la convergencia como concepto de innovación y concepto de desarrollo tecnológico es la punta de lanza para que los mercados, bueno, en este caso el mercado de telecomunicaciones, sea un mercado cada vez más en más competencia. Es decir, va a permitir que cada vez más nuevos operadores puedan entrar al mercado o los que estén puedan como usuarios de este tipo de servicios. Y finalmente, pues bueno, el régimen, o la convergencia, el concepto de convergencia, se va a desarrollar ya en la ley y en los hechos a partir del régimen de concesionamiento que prevé la Constitución y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y vamos a verlo justamente en la sesión siguiente, cómo se desarrolla en la ley, cómo se desarrollan lineamientos generales, el tema del concesionamiento para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. Y pues finalmente, si tienen, bueno, ahorita ya es el momento de que nos hagan preguntas y dudas y que podamos explicarles cualquier tema que se haya quedado por ahí pendiente. También de todos modos les compartimos nuestros datos, con toda la confianza del mundo pueden escribirnos o hablarnos y podemos ahí debatir y platicar de este tipo de temas tan interesantes y a lo que nos llevamos dedicando los últimos años. Entonces, Daniel, no sé si quieras... Bueno, estaba calculado para 45 minutos y salió bien, creo. Entonces, sabemos que son temas muy extensos y que verlos en una sola sesión a lo mejor es complicado y quedan muchas cosas al aire, pero de todos modos hemos de hacerles saber que vamos a ver todavía más temas en las siguientes sesiones. Vamos a ver la parte de espectro eléctrico, todo lo que es títulos habilitantes y también toda la parte de autoridades, ¿no? Muy bien, pues Sofía, Rubén, muchas gracias. Información muy interesante, muy completa, muy concisa. Creo que es un tema muy amplio que se puede prestar o que se presta para más sesiones como las que vamos a tener, y pues vamos a esperar a que nuestros asistentes nos presenten alguna pregunta, algún comentario. Vamos a tener la sesión abierta. Yo les agradezco mucho esta información que nos están compartiendo y hacer énfasis en que esto es en términos generales lo que existe como lineamientos para el acceso a estos temas, ¿no? Y bueno, pues vamos a esperar a que los asistentes nos hagan preguntas. Creo que fue muy claro, muy concreto, muy conciso, y pues vamos a esperar un poquito que nos compartan también sus correos electrónicos, sus nombres, para que podamos estar en contacto con ustedes, y si tienen algo muy específico que quieran tratar, bueno, pues ponernos en contacto con Sofía y con Rubén para que lo puedan atender. Tenemos por aquí una mano levantada de Carlos Capuleño, que no sé si nos pueda poner su pregunta para que quede plasmada en el chat. Si por alguna razón no pudiera plantearla, pues le pedimos que haga el micrófono para que nos haga la pregunta, en caso de que no pueda plantearla, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, Carlos, adelante. Carlos Capuleño, a la orden. Solo con el fin de colaborar con los compañeros expositores, colaboración, es que a lo mejor se le da mucha vuelta al término convergencia, y es algo, yo creo que se debe tomar algo más simple, en el sentido de que convergencia, posiblemente la forma que se usan telecomunicaciones tiene un origen relativamente histórico, en el sentido de que en cierto momento de la experiencia
de las telecomunicaciones, pues, la mayoría era de tipo analógico, ¿no? Digo en cierto tiempo porque las telecomunicaciones nacieron digitales, pero posteriormente se convirtieron en analógicas, principalmente siglo XX, y ahora vuelven a ser digitales. Y en la época de la telecomunicación analógica, las telecomunicaciones tenían varios servicios, como podían ser transmisión de datos, telefonía, video, ¿no? Radiodifusión, etcétera. Y casi en el siglo XX, casi cada servicio tenía una red independiente. O sea, había muchas redes de transmisiones de datos independientes y varias redes, aunque menos de las de transmisión de voz, de teléfono, y otras redes como la de satélite, etcétera, ¿no? Pero básicamente que las señales que había que transmitir eran de tipo analógico. Y cuando vino la digitalización, porque así convenía, por el desarrollo, etcétera, etcétera, entonces se trató de que las redes individuales convergieran. Entonces a eso se debe la convergencia. Y para ello creo que no es necesario ponerlo en la ley, ni en la Constitución ni en la Ley Federal de Comunicaciones, porque el término convergencia es simplemente, así como si se busca su analogía, esta dice que es algo que converge. Simplemente en telecomunicaciones habría que preguntarse qué es lo que converge, ¿no? Y lo que convergen pues son los tipos de señales a transmitir, que ahora son, una vez que las señales a transmitir, como pueden ser imágenes, voz, datos, etcétera, todas esas van a tener o están teniendo ya un medio común de transmisión, entonces están convergiendo a una sola red. Era todo el comentario por si a los compañeros que están exponiendo les fuera de utilidad, para que no se preocupen. Dice que son de la abogacía y lógicamente si la abogacía no conoce el antecedente técnico histórico, pues se le dificultaría entenderlo y a lo mejor por eso se confunde un poco, pero creo que es tan simple como lo dice el término converger, y aquí lo que convergen son las señales a transmitir, que se trata dentro de lo posible que sea un solo medio, una sola red que transmita todo, y no como antes, que cada señal era transmitida por medio independiente. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu aportación, por tu participación. No sé si tienen algún comentario, Sofía, Rubén. Muchas gracias, Carlos, por el comentario. Sí, justamente, de hecho, esta parte de convergencia, fíjate que, o sea, solamente comentamos que no viene ni en la ley ni en la Constitución, no que sea necesario ponerla, ¿no? Justamente hay términos tecnológicos que en la parte legal no conviene ponerlos. Justamente, ¿por qué? Porque son constantemente cambiantes, ¿no? Entonces, se entiende la convergencia. Habla más de convergencia de servicios, justamente más de los datos que van a pasar por las redes, y esa es la parte legal por lo menos, ¿no? Siempre se habla de convergencia de servicios, inclusive, como tú lo dices, antes por la naturaleza técnica, en los proyectos de concesión y en las propias concesiones se otorgaban por servicio. Tenemos una concesión para explotar una red pública de telecomunicaciones, para prestar el servicio de televisión restringida, para prestar el servicio de telefonía. Y esto fue cambiando, ¿no? Desde la anterior ley, la Ley Federal de Telecomunicaciones, la ley ya era convergente en esta parte de servicios, o de qué servicios se pueden prestar a través de una misma red, como lo dice Carlos, con toda la razón. Aquí solamente quedó como nota, había una práctica administrativa que seguía dando las concesiones por servicio, aunque la ley ya era convergente. Entonces, sí, justamente la concesión única, por ejemplo, la que tenemos actualmente, es totalmente convergente desde su redacción, en cuanto te permite prestar cualquier servicio público de telecomunicaciones que digamos que sea capaz de prestar tu red, ¿no?
Entonces, sí, es muy clara la explicación también de Carlos y coincidimos con él, solamente que sí, en la parte de convergencia para la ley, sí hablamos un poquito más de convergencia de servicios, inclusive en el sexenio de Fox, justamente para terminar con esta práctica administrativa que no reconocía la convergencia de los servicios en la ley, se emitió el acuerdo de convergencia, por el cual tú una concesión que tenías para prestar cierto servicio, podías, pasando por el acuerdo de convergencia, prestar un servicio distinto con la misma red. Entonces, va por ahí más o menos. Sí, justamente como bien decía Rubén, actualmente las concesiones únicas, la redacción es 100% convergente, o sea, la redacción es, te otorga una concesión única para prestar cualquier tipo de servicio de telecomunicaciones, inclusive radiodifusión, que tecnológicamente te permita tu infraestructura. Es decir, no te constriñe a usar un tipo de infraestructura en específico, ni tampoco te dice qué servicios puedes o no prestar. Siempre y cuando tu red sea eficiente y sea convergente, vas a poder prestar cualquier tipo de servicio de telecomunicaciones. Ese es lo vamos a ver en otro taller, pero es un tema súper interesante este tipo de concesiones, justamente que ya llevan a otro nivel la convergencia, ¿no? Ya no te es un servicio en específico. Te doy la concesión para prestar cualquier servicio público de telecomunicaciones o radiodifusión que sean tecnológicamente viables, ¿no? Igual ahorita tenemos internet, telefonía, pero en un futuro, no sé, telepatía o yo qué sé, cualquier tipo de servicio que se pueda prestar a través de algún medio de transmisión. Pero muchas gracias por el comentario, Carlos, porque sí nos lleva a la reflexión que a lo mejor no nos dio tiempo de hacer dentro de la exposición, pero que es muy cierta. Muy bien, muchas gracias. Paola Sosa nos comparte su correo, muchas gracias. Sergio Yáñez también nos da las gracias por la presentación y nos solicita compartir la presentación, nos comparte su correo, muchas gracias. Vamos a esperar a ver si tenemos alguna otra pregunta, alguna otra observación o participación. Mientras tanto, pues no sé si quieran agregar algún punto adicional a lo que ya hemos platicado. Vamos a tener la sesión abierta, todavía unos minutos para que nos dejen preguntas y correos. Pues vamos a reiterarles la invitación para la siguiente sesión, que es el próximo viernes a las 11 de la mañana, con los temas de títulos habilitantes, que me parece que es el punto central del taller en cuanto al interés de nuestros cableoperadores y de las empresas que están participando en el proyecto. Me parece que es el tema más pues no diría más importante porque todos son importantes, pero sí el que más debe llamar la atención, en donde se va a hablar de diferentes temas en cuanto a los títulos habilitantes. Le reiteramos la invitación, es el viernes a las 11 de la mañana. En el transcurso del día de hoy les llegará a los participantes el acceso para esa sesión, y como sucedió para esta, en la página del organismo y en las redes sociales tienen el acceso para el registro, el preregistro, donde nos comparten sus datos, y de ahí les abre el vínculo para accesar a la sesión, que será, reitero, el viernes a las 11 de la mañana. Y pues si no hay más comentarios o más preguntas, pues les agradecemos mucho a los participantes el tiempo que nos dan de sus diferentes actividades para participar en el evento, y a Salazar y Solís, abogados, el permitirnos tener esta información tan importante. Y pues nos vemos el próximo viernes, primero Dios, a las 11 de la mañana. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Gracias, Rubén. Gracias a ustedes. Buen día. Muchas gracias. Excelente día. Gracias, Daniel. Buen día a todos.